¿Defenderse de ataques decisivos? ¿Salvar posiciones donde el jaque mate en pocas jugadas parece imposible de evitar? Pues esto es precisamente lo que te traigo en el vídeo de hoy. Mira por ejemplo esta posición. Las negras están amenazando mate en G2 y parece absolutamente imparable. No podemos defenderlo ni con la dama, que no llega a tiempo a defender la casilla, ni con la torre, ni con el alfil, ni con el caballo, ni por supuesto con la otra torre, y mucho menos intentar huir con el rey, que tiene todas las casillas bloqueadas por el alfil de las negras. Por tanto, imposible de evitar el mate. Pues realmente sí que existe una espectacular defensa para evitar que las negras den jaque mate. Y es que, utilizando el concepto número 5 de este vídeo, el recurso del ahogado, las blancas se pueden salvar. Mira, el recurso del ahogado es una técnica defensiva que busca situar tus piezas de una manera que no puedan efectuar ningún movimiento. Es decir, que literalmente nuestro rival nos ahogue y no nos permita hacer una jugada legal. Ya que si llegamos a una situación donde alguno de los dos bandos no puede mover ninguna pieza, y por supuesto una posición donde no te estén dando jaque mate, la partida acaba inmediatamente en tablas. Y si te fijas en esta posición, realmente las blancas solo pueden mover 3 piezas: la dama, la torre y el alfil, ya que absolutamente todos los peones del blanco están bloqueados por otra pieza, el caballo está clavado por la torre, el rey no tiene casilla a la que moverse y la torre en H1 tampoco. Por tanto, sabiendo esto, ¿se te ocurre cómo las blancas pueden aplicar esta técnica defensiva para conseguir las tablas? Te explico cómo hacerlo. Si sabemos que las blancas solo pueden mover la dama, la torre y el alfil, lo que tenemos que hacer es intentar que estas piezas desaparezcan del tablero, sea nuestro turno y por tanto consigamos las tablas por ahogado. Así que empecemos este plan para hacer desaparecer estas piezas del tablero. Lo primero es empezar por la torre blanca, que es la pieza más fácil, ya que tras torre por D8 jaque y rey por, ya hemos hecho desaparecer la primera. Y ahora vamos a continuar con la misma estrategia, intentar dar jaques para después sacrificar una pieza y que nos recapturen. ¿Qué jaques tenemos en esta posición? Bueno, solo tenemos 3 jaques realmente: dama de 3, dama de 2 y dama de 1. Podríamos empezar calculando por la jugada dama de 2 jaque, que es la única casilla donde no nos capturan la dama. Pero esto no tendría sentido, ya que lo que queremos es que nos recapturen y nos ganen estas piezas. Por tanto, tenemos que calcular o la jugada dama de 3 o la jugada dama de 1. Y rápidamente podemos ver que a la hora de elegir, la jugada correcta es la jugada dama de 1 jaque. ¿Por qué? Porque estamos dando jaque al rey negro y además estamos amenazando la dama negra de F3. Por tanto, ahora cuando las negras nos recapturen con la dama, ya que si mueven el rey capturamos su dama y ahora sí que no es que no perdamos, es que ganamos, nos podemos dar cuenta que también nos están clavando el alfil de 1, es decir, ahora el alfil de 1 no se puede mover. Por tanto, estamos en posición de ahogado. Hemos conseguido las tablas. Revisemos. Las piezas del blanco, el peón de A4 no se puede mover, el peón de B5 tampoco, el de E4 tampoco, el de F2 tampoco, está clavado por el alfil de B6 y el peón de H2 tampoco. El alfil de 1 ya hemos visto que está clavado por la dama, igual que el caballo de G3 por la torre de G6. El rey no se puede mover y la torre en H1 está encajada en la esquina. Por tanto, son tablas inmediatamente. Espectacular recurso defensivo, ¿verdad? Pues este es solo uno de los 7 conceptos que te voy a enseñar hoy. Y es que también te voy a enseñar a salvar posiciones como esta que estás viendo, donde el ataque de las negras no es un ataque que te estén amenazando jaque mate, pero sí es un ataque absolutamente imparable en el que te van a capturar una de tus 2 piezas, como puedes ver aquí, o defendemos el caballo o el alfil, pero vamos a perder una de las 2. Pues bien, te voy a enseñar a cómo salvar este tipo de posiciones. Eso sí, antes de enseñarte cómo debes de jugar en este tipo de situaciones, quiero enseñarte una serie de conceptos antes que debes de dominar para poder realmente saber cómo proceder en este tipo de posiciones. Así que no te hago esperar más, que cuanto antes empecemos, antes llegaremos a que te enseñe cómo defender este tipo de posiciones. Vamos con los 7 conceptos que te llevan a salvar partidas. Empecemos. Vamos a empezar viendo un concepto importantísimo que debes de conocer, sobre todo para evitar que en un futuro te ataquen, que es el de conocer los sacrificios temáticos de las aperturas o defensas que juegues. Y esto es de vital importancia, ya que te vas a enfrentar a estos temas tácticos en la mayoría de tus partidas. Algunos de ellos son muy conocidos y los aprendes desde el primer día que juegas esa apertura, como por ejemplo es el caso del ataque Fegatelo. Y es que si contra la italiana E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil C4 respondes con la defensa de los 2 caballos, es decir, juegas con caballo F6, tienes que conocer la jugada caballo G5, con la amenaza de entrar por F7 y obligándote a la única jugada de 5. Y ahora, tras E por D5, si no quieres jugar la jugada caballo A5 y prefieres responder con caballo por D5, tienes que conocer al dedillo las posiciones que suceden tras el sacrificio caballo por F7,
ya que tras rey por f7 y dama f3 jaque, y amenazando el caballo de d5, te van a forzar a jugar con rey e6 y ahora, aunque te vas a quedar en una posición con pieza de más, vas a tener que estar sufriendo un montón de presión por parte del blanco que, desarrollando fácilmente las piezas, va a poder poner más presión sobre el caballo de d5, que además está clavado, y sobre tu débil rey en el centro. Por tanto, si juegas esta defensa de los dos caballos, o conoces muy bien la línea de caballo a5, o conoces muy bien cómo defenderte en este tipo de posición. Pero este tipo de sacrificios no son siempre tan conocidos como este ataque, y es que también suceden en otro tipo de aperturas y defensas muchísimo más sólidas, como por ejemplo puede ser la defensa francesa, donde existe, una vez el negro se ha enrocado en corto, el temático sacrificio de torre por f3. Por ejemplo, en esta posición podemos ver de lo que estoy hablando, y es que tenemos una posición muy natural donde las negras están atacando o presionando sobre todo la posición del blanco, tiene una dama en g4 muy activa, poniendo presión al enroque de las blancas, y además dos caballos que están presionando el peón de e5 y forzando a las blancas a tener un ojo siempre defendiendo este peón. Por tanto, en esta posición, una jugada muy pero que muy lógica sería la jugada dama e2, trayendo a la dama a defender el enroque y además a sobreproteger el peón de e5. Pero esta jugada es un gran error, ya que las negras pueden precisamente hacer este sacrificio temático con torre por f3, forzando a las blancas a jugar dama por f3 y tras dama por f3 y g por f3, simplemente jugar con caballo d por e5. Y rápidamente podemos ver cómo las negras han conseguido tanto debilitar la estructura de peones del blanco, donde ahora tiene 2 peones doblados y 3 peones aislados, han ganado el peón de e5 y tienen una gran compensación dinámica por esta calidad, ya que van a poder traer rápidamente sus piezas a atacar y el blanco realmente es difícil que coordine las piezas que quedan en el tablero. De hecho, Stockfish ya evalúa esta posición como ventaja clara para el negro, y es que el blanco va a estar sufriendo muchísima presión y un gran ataque a todas sus debilidades durante el resto de la partida. Es por eso que es tan importante conocer estos sacrificios temáticos, ya que de haberlo conocido, el blanco podría haber empezado jugando primero con la jugada h3, amenazando a la dama de g4 y forzándola a jugar con dama f4 para mantener la presión del negro, y ahora sí jugar con dama e2, ya que ahora la dama en f4 evita este sacrificio de la torre en f3 porque se interpone en el camino. Y ahora las blancas continúan con su juego y mantienen su ventaja inicial. Vale, perfecto, pero no siempre vamos a poder evitar que nuestro rival nos ataque, como por ejemplo podemos ver en esta posición. Y es que aquí las negras están a punto de iniciar un fuerte ataque contra las blancas en el flanco de rey, donde podemos ver que tienen todos los peones avanzados listos para buscar alguna ruptura en el flanco de rey y además traer la dama o el resto de piezas a atacar. Y en este tipo de casos es cuando se aplica el siguiente concepto que te voy a enseñar, que es el de contraatacar en el centro. Por ejemplo, en este caso una muy buena jugada sería la jugada d4, poniendo tensión ya sobre el peón de e5 de las negras y consiguiendo que las negras tengan que retrasar su ataque, ya que si ahora continúan con la jugada g4, simplemente vendría caballo por e5 y las blancas están ganando un peón. Por tanto, las negras tienen que hacer algo contra esta amenaza de d4, y esto ya nos permite inmediatamente conseguir desviar alguna de las piezas de nuestro oponente hacia la defensa. Y encima, si tu rival no quiere aceptar que realmente estás generando suficiente contrajuego como para parar su ataque y continúa con él, como por ejemplo en esta posición podría hacer con la jugada e4, ahora igualmente caballo e5 es muy dura, ya que tras caballo por e5, peón por e5 y alfil g7, vemos rápidamente que ahora las negras van a tener dificultades para continuar con su ataque, ya que por ejemplo tras torre a c1, las blancas se activan por la columna c y ahora es un poquito más difícil de atacar con negras, ya que la jugada g4 no está amenazando nada, ya que no hay un caballo en f3, y además avanzar con f4 se dificulta muchísimo, ya que ahora el peón d4 quedaría indefenso y las blancas lo están atacando ya con 2 piezas. Por tanto, cuando te ataquen especialmente en un flanco, es decir, contra tu enroque, que es lo más típico, intenta contragolpear siempre que puedas en el centro. Es más, y esto que te voy a decir nos va a llevar directamente al tercer concepto que te quiero enseñar. Si, por ejemplo, como podría ser en este caso, las negras intentan luchar activamente también contra tu contragolpe y, por ejemplo, contra d4 continúan con la jugada e por d4, vas a ver que tras caballo por d4, alfil por d4, alfil por y peón por d4, es verdad que ahora las blancas se han quedado con un peón aislado en d4, pero ahora ha sucedido algo muy pero que muy interesante, que es que has conseguido simplificar las piezas, es decir, has cambiado piezas pasivas o que se estaban defendiendo a cambio de una serie de piezas de tu rival que estaban activas y venían rápidamente a atacar tu posición. Has aplicado este tercer concepto, cambiar piezas para simplificar la posición y reducir el ataque de tu rival. Además, cuando consigues esto, suele suceder
que tu rival se queda muy pero que muy débil. ¿Por qué? Pues porque lo más probable es que se haya lanzado en un ataque contra ti, como por ejemplo es esta posición donde ha lanzado los peones de su flanco de rey para atacarte. Pero ahora, estos peones, en vez de ser algo positivo, lo que son es una debilidad, ya que ahora el rey que está débil es el de las negras. Y más que ayudarle, lo que les gustaría es poner los peones de F7 a G7 para poder defender su rey. Y es que este concepto es importantísimo. Por ejemplo, veamos esta otra posición, donde tenemos una posición con un rey muy débil en G1. Podemos ver que no tenemos peón en G2 para defender el enroque, y además las negras están amenazando jugar caballo por F4 y capturarnos el peón de H3, ya que ahora el alfil coordinaría con la dama. Pues en este caso, ¿cómo nos podemos defender? Pues exactamente igual que en el anterior. Es decir, en esta posición, por ejemplo, jugar con caballo por E6 y tras alfil por E6, la jugada alfil G4, cambiando tu pasivo alfil por este agresivo alfil que estaba amenazando el peón de H3. Es más, si aquí las negras quieren mantener su ataque y deciden jugar con la jugada torre 8, con idea de que tras alfil por y torre por, tú sigues con tu idea de cambiar piezas, las negras puedan ganar un tiempo para activar su torre y traerla a atacar por G6, podemos hacer exactamente lo mismo y jugar, por ejemplo, la jugada torre C4, con idea de, tras torre G6, jugar torre G4 y cambiar el máximo de piezas, ya que si ahora conseguimos cambiar las damas y las torres del tablero, incluso nos vamos a quedar en un final absolutamente ganado, ya que el peón pasado y alejado de A2 nos va a permitir ganar la posición, ya que según lo vayamos empujando hacia la coronación, forzará al rey de las negras a venir a defenderlo y eso nos permitirá, mientras tanto, venir con nuestro rey y capturar los indefensos peones de nuestro oponente. Por tanto, cuando te estén atacando, busca siempre la simplificación, ya que es un recurso defensivo muy pero que muy poderoso y que llevado al extremo te puede hacer conseguir cosas que parecen absolutamente imposibles, como por ejemplo salvar posiciones donde ya no solo es que te estén atacando, sino es que tienes material de menos, como podría ser este ejemplo, donde vamos a ir más allá y te voy a enseñar a cómo simplificar la posición a través del sacrificio de material. En otras palabras, el cuarto concepto se basa en sacrificar material para conseguir entrar en una posición de tablas. Fíjate, aquí puede parecer que estamos absolutamente perdidos. Nos están dando jaque con la dama y además tenemos una diferencia de material totalmente decisiva para nuestro oponente, ya que solo tenemos torre y alfil contra su dama. Es decir, estamos en una posición donde lo más normal sería abandonar con las piezas negras. Aún así, aquí las negras disponen de un recurso defensivo espectacular, y es que tras dama E5 se defendieron con la jugada alfil F6, y ahora, tras torre por F6, las negras continuaron con la espectacular jugada torre por E4, dando jaque y forzando a las blancas a recapturar con dama por E4, y ahora, tras torre por F6, se llega a algo que se llama una fortaleza, es decir, una posición donde a pesar que uno de los dos bandos tiene una ventaja de material decisiva, es decir, suficiente como para ganar la partida fácilmente, no puede hacerlo. Y es que esta posición es uno de esos casos, una fortaleza de rey, torre y peones contra rey y dama, en el cual las negras, simplemente manteniendo la torre en la columna F, evitan que el rey pueda venir a apoyar la dama y por tanto solamente con la dama las blancas no pueden ganar. Fíjate, esta partida entre dos grandes maestros continuó con dama D4, rey G7, rey E3, rey F7, rey E4, rey G7. Fíjate que las negras solamente están pasando ya que saben que el blanco no puede progresar. Rey E5, torre F5 jaque, rey E6 y simplemente rey G8. Dama D8 jaque, me tapo con la torre y tras dama B6 ni siquiera me molesto en venir con la torre a defender el peón, ya que no estoy buscando ganar, lo cual va a ser imposible contra el rey y la dama de mi oponente. Simplemente estoy evitando que el rey se pueda acercar. Por tanto, solamente tengo que mantener la torre en esta columna. Y así hicieron. Torre F5, dama por A6, se come el peón, perfecto. Torre F8, dama C4, torre F7, dama D4, sigo moviendo la torre, torre F8, dama D6, sigo moviendo la torre, torre F7, y fíjate que como el rey no puede venir a apoyar a la dama sola jamás va a poder ganar. Y de hecho, en la partida entre grandes maestros, en esta posición se firmaron las tablas. Así que ya sabes, cuando estés en posiciones muy pero que muy desesperadas, intenta buscar este tipo de recursos que van a sorprender a tu rival, es decir, no se lo va a esperar y te va a permitir conseguir salvar posiciones que parece imposible. Otra manera de conseguir salvar este tipo de posiciones es con el siguiente recurso, que es el recurso del ahogado, tal y como te enseñé en el ejemplo al principio del vídeo. Y es que en este tipo de situaciones también es muy interesante, sobre todo cuando nos quedan pocas piezas, es decir, esto se suele dar más
en los finales, aunque también se puede dar en el medio juego, tal y como te enseñé en ese ejemplo. Es muy típico que llegado al final te queden pocas piezas y muchas de ellas no se puedan mover, como es este caso, donde el peón de las blancas de H4 y de A6 no se pueden mover, y por tanto, las blancas, si están atentas, pueden intentar luchar por salvar la posición si se libran de la dama y el caballo. Y es que, fíjate, aquí las negras no solo tienen 2 peones de más, sino es que además nos están atacando con la dama el peón de H4 y rápidamente pueden incluso avanzar el peón de F para apoyar un mate o, lo que podría ser peor, una vez desclaven su rey de la dama de C7, van a poder traer el alfil de G7 al ataque, coordinarlo con la dama y probablemente nos acaben dando mate en pocas jugadas. Por tanto, las blancas tienen que ir urgentemente a utilizar este recurso de las tablas por ahogado. ¿Y cómo lo consiguen? Pues en esta posición muy fácil, como hemos visto antes, librándonos de la dama y el caballo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues vamos a verlo. La jugada más lógica sería la jugada dama por G7. Ya nos libramos de la dama. Dama por, rey por, única jugada. Y ahora podemos aprovechar el caballo y su capacidad de dar dobles y jugar caballo por F5 jaque. Damos jaque al rey y estamos amenazando la dama. Por tanto, las negras solo tienen una jugada, G por F5, si no se van a quedar con caballo de menos. Y rápidamente vemos que la posición son tablas, ya que el rey de las blancas no tiene a dónde moverse y los peones ya hemos visto que no tienen ninguna casilla disponible. El siguiente concepto defensivo también es importantísimo y es el pensamiento profiláctico. ¿Y qué es el pensamiento profiláctico? Pues es básicamente el uso correcto de la profilaxis. La profilaxis es un concepto estratégico que se basa en ser capaz de identificar el plan de tu oponente antes de que lo lleve a cabo, es decir, anticiparnos a su plan de manera que podemos realizar una serie de jugadas que impidan que lo lleve a cabo. Este concepto, que realmente se trata de un concepto estratégico bastante avanzado, cuando se trata de utilizarlo para tareas defensivas es muy fácil aplicarlo. Simplemente tenemos que simplificar este concepto y plantearlo de esta manera. Antes de hacer una jugada o en el tiempo de tu oponente, piensa qué es lo que te está amenazando. En otras palabras, anticípate a sus ideas. Por ejemplo, en esta posición sería muy atractiva la jugada A por B5. La idea es buenísima. Capturo el peón de B5 y una vez me recapture puedo activar mi torre de A5 y buscar amenazar el peón de B5. Ya que este peón no puede avanzar porque está clavado, caería la dama de C5 y una vez las negras vengan a defenderlo, por ejemplo con la jugada torre B8, puedo seguir presionándolo incluso con la jugada alfil A4. Y ahora, cuidado porque igual lo gano. Las negras ni siquiera pueden hacer alfil de 7 para defenderlo, porque entonces la torre de 8 deja de defender el peón de D5 y ya estaría prácticamente ganando un peón. El problema es que si en una partida vemos esta idea y nos lanzamos a hacerla sin pararnos a pensar qué nos está amenazando nuestro rival, podríamos llevarnos una gran sorpresa. Y es que, si volvemos a la posición inicial, tras peón por B5, las negras podrían ejecutar su amenaza. Y es que aquí las negras están amenazando ganar pieza, ya que están amenazando jugar con alfil F5, amenazando la dama y una vez la movamos, simplemente capturar nuestro alfil y cuando recapturemos podemos ver que ahora la torre de D4 queda indefensa, ya que hemos situado la dama en la misma columna que la torre de C8 y si recapturamos la dama nos hacen torre por C2 y nos hemos quedado en una posición perdida. Algo que podríamos haber evitado si simplemente hubiéramos hecho ese ejercicio de pensar que nos está amenazando nuestro rival. Nos habríamos dado cuenta que la amenaza es alfil F5 y, por ejemplo, se nos podría haber ocurrido una jugada como simplemente alfil B3. Saco el alfil de esta diagonal, por tanto alfil F5 ya no es una amenaza e incluso estoy poniendo más presión sobre el débil peón de D5. Como ves, un simple cambio de actitud tan sencillo como este, el de hacer uso de la profilaxis y preguntarnos qué nos está amenazando nuestro rival, nos puede hacer salvar muchísimas partidas. Pero incluso nos puede permitir prevenir futuros ataques, como por ejemplo sucede en esta posición, una posición típica de la defensa india de rey. El plan de las negras es jugar una expansión en el flanco de rey y atacar nuestro enroque, y el plan de las blancas es hacer lo mismo, pero una expansión en el flanco de dama, buscando ganar algún peón y crear un peón pasado que decida la partida. ¿Y cómo se puede aplicar esta idea tan pronto en una partida? Pues mira, por ejemplo, en esta posición a la que llegó el gran maestro Víctor Kornoy, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de toda la historia que no llegó a ser campeón del mundo, inició un plan profiláctico para reducir inmensamente el poder de ataque de las negras sobre su enroque. Y es que en la India de rey, una pieza clave cuando el negro hace esta expansión es el alfil de C8, ya que controla todas las rupturas
de las negras al controlar las casillas blancas. Es por eso que Vítor Kornoy se adelantó a esta expansión de peones del negro e hizo la jugada caballo b5, una jugada con la que amenazaba el peón de a7 e invitaba a las negras a jugar la jugada a6, para ahora contestar con la jugada caballo a7, con el único propósito que una vez que las negras continúen con su plan, poder capturar el alfil de c8 y ahora tras torre por c8, el ataque de las negras se ha visto reducido inmensamente, ya que, como te digo, este alfil era clave para poder controlar estas casillas y hacer más fuerte la ruptura del negro. Ahora, simplemente puede, por ejemplo, continuar con una jugada como c5 y ser el que lleve la voz cantante y la iniciativa en esta partida. Y ahora, el último concepto, y para mí el más importante de todos, que es el de responder activamente al ataque de tu oponente. Es decir, la famosa frase, la mejor defensa es un buen ataque. Y como ejemplo de aplicación de este concepto, esta posición, en la que las blancas están a punto de perder una pieza, ya que tienen tanto el caballo como el alfil amenazados, y por tanto no pueden defender los dos a la vez. Pero es que aquí, si las blancas deciden jugar activo y lanzarse al ataque, van a generar tanto contrajuego que incluso van a poder obtener ventaja decisiva. Fíjate, aquí no podemos salvar ninguna de las dos piezas, por tanto vamos a jugar activos y vamos a lanzarnos al ataque lo más rápido posible. Y podemos hacerlo con la jugada caballo f5. La idea es muy sencilla. Ahora, si las negras quieren ganar pieza, deben de jugar con peón por alfil y seguimos con nuestro ataque con dama g4, amenazando mate en g7, pero con una segunda amenaza oculta en la posición. Y es que ahora hay un concepto de ataque llamado los rayos X. Y es que la dama blanca está amenazando con rayos X el caballo de d7. Fíjate qué simple de aplicar. Si las negras se defienden de esta posición con la jugada g6, defendiendo la amenaza de mate en g7, simplemente caballo por e7 jaque, dama por y torre por d7, ganando el caballo, y encima ahora también vamos a ganar el alfil de b7. Pero es que, si tras dama g4 se defienden con alfil g6, la otra jugada que defiende el mate, va a venir la espectacular torre por d7. Y ahora, cuando las negras recapturen, caballo h6, jaque, rey h8, única jugada, y nos comemos la dama y estamos ganando una dama limpia. Sin duda, el ataque es la mejor defensa. ¿Y cómo dominar el arte del ataque? Pues mira, eso también te lo quiero enseñar, y es por eso que te dejo aquí en pantalla el enlace a otro vídeo exactamente igual que este, pero donde te enseño los 7 conceptos de ataque que llevan a la victoria. Así que no lo dudes y míratelo. Espero que hayas disfrutado del vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.